soy químico, a diferencia de ustedes que van a ser electrónicos. Este es mi segundo año acá, así que ¿cuál es lo malo, si se quiere, para ustedes? Que ya tengo un poquito más de experiencia y ya este año vamos a meter algunas modificaciones en el dictado de la materia. ¿En qué sentido? Mi idea, el año pasado yo me basé mucho en lo que era Fujilando, por el tema, él es el jefe, y seguí la línea de él. También un poco todavía no conocí a los otros profesores. Era mi primer año, para el que le toque en algún momento de su carrera estar de este lado, ya van a ver que el primer año es medio tedioso, medio complicado, porque tenés que armar, sobre todo por las circunstancias que estamos viviendo actualmente, tenés que preparar las materias. O sea, imagínense que preparar PowerPoint no es lo mismo en clase, que vos lees y directamente vas al pizarrón y escribís. Acá tenés que PowerPoint y todo eso lleva tiempo, lleva mucho tiempo, así bueno. Pero bueno, ya en este segundo año, con ya toda esa parte es bastante estructurada. Está bueno porque ya directamente ahora empezás a pulir sobre lo que teníamos. Pero el cambio en relación al año pasado radica en nosotros el año pasado, según la forma o lo que se ve con Fujilando, se ve hasta la unidad 5. Yo ahora estoy más en contacto con el licenciado Alejandro Livinov, que es contador, y mi idea un poco es seguir la línea de él, que es más práctica, por así decirlo. Y este año vamos a ver las 9 unidades, ¿está? Nosotros el año pasado no llegamos, por una cuestión de que arrancamos tarde y también por la línea esta que les comentaba, que Fujilando los últimos temas no hace hincapié. Bueno, nuestra idea este año es dar todo. De hecho, yo la semana que viene me voy a juntar con Alejandro para empezar a pensar y diagramar el cuatrimestre de forma que se involucren todos los temas. Ustedes piensen que el año pasado llegamos a ver hasta Poisson y quedaron algunos temas por afuera de esto. Entonces, bueno, ya que arrancamos en tiempo informe, el año pasado también se arrancó un poco tarde. Así, bueno, la idea ahora es que entre todo. Eso por un lado. Por otro lado, la forma del examen, el año pasado yo le subía el PDF al aula virtual, así se hace una distribución y le tocaba a cada uno una fila donde tenían que resolverlo y me lo mandaban por mail. Este año va a ser distinto. Este año vamos a usar directamente Moodle para evaluar. Supongo que ya lo han estado trabajando en otras materias, lo cual simplifica bastante las cosas, y además sí que no haya parciales que sean iguales, ¿está? Esa es otra ventaja que tiene. Antes que seguir, vamos a ver lo que es fecha de examen estimativa. Denme un segundo que entramos a ver el calendario académico, así se los muestro. ¿Ya tiene alguna fecha de parcial asignada o algo parecido? No, profe, nada. Vamos a mostrar. Bueno, este es el calendario académico, que seguramente lo están viendo. Seguramente vamos a ir, antes que nada, el miércoles este venidero me junto, como les comentaba, con Alejandro Lino. En teoría él tiene la metodología de tomar 3 parciales. Ahí voy a definir si hacemos 2 o 3 parciales. Lo que sí, uno va a caer esta semana, la última semana de clases, que viene a ser el 25 de junio. ¿Está? Entonces yo lo anoto.
viernes 25 de junio a las 13:15 el primer o segundo parcial. De acuerdo, si tomemos 2 o 3. ¿Se entiende? Sí, esta es la primer clase. En cuanto a las clases, lo que sí, como doy en electrónica y en civil, o sea, ayer en la noche estuve con los chicos de civil, va a haber clases que van a ser grabadas, pero lo que pasó el año pasado es que al margen de las clases que vamos a tener en vivo o grabadas, hay instancias de consulta cuando ustedes quieran. El año pasado nos juntamos con, no me acuerdo con qué curso, un 1 de mayo, o sea, no es un problema cuando ustedes necesiten clase, me avisan, así sea 1, 2, 20 personas, nos hacemos un ratito y nos juntamos para despejar dudas y todo ese tipo de cosas. Eso no es un problema y quiero que estén tranquilos, cuando haya dudas nos vamos a juntar para sacar todo ese tipo de cosas que queden pendientes. Lo que es todo lo que es guías y todo ese, la fecha la anoto acá 25 del 6. Después vamos a definir si es el primero o el segundo parcial. O sea, lo defino el miércoles, cuando hable con Alejandro. Esa es la fecha del examen. ¿Qué más? Las guías, nosotros el año pasado trabajamos mucho con las guías de Fujilando. Este año vamos a trabajar también con las guías del Livinov. No está de más hacer ejercicios. Así que bueno, me parece que lo que tiene de bueno la guía de Alejandro que están todos los resultados. Así que ya se las voy a subir, se las voy a compartir para que ustedes lo vean. Profe, Sí, le una pregunta. En la materia es anual, ¿verdad? es anual. Perfecto. Es anual. Otra cosa que va a cambiar en relación al año pasado es que la promoción ahora el año pasado era con promedio 7, este año va a ser con promedio de 8 para seguir en esta línea eh, que viene Alejandro. Así va a ser con promedio de 8, nota no inferior a 7. ¿Está? Ya sea 1, 2 o 3 parciales, va a haber un solo recuperatorio que va a ser en el caso que le falte nota para reemplazarla. ¿Está? El nombre de la guía es está la guía de Fujilando y la de Livinov. Son las dos parecidas, están muy bien, así que no está de más hacer ejercicio, les recomiendo que hagamos las dos. Tengo la de Fujilando, tengo las dos, o sea, se las voy a estar subiendo para que comencemos con la parte de ejercicios. Profe, Sí. una consulta. Yo le estoy recursando esta materia y la hice con el profe Divino y yo, o sea, él tiene la guía de él y yo vi la del profe Fujilando y no le entendí. ¿A O cuál? sea, a la del profe Fujilando no le entendía en base a lo que el profe Divino nos daba. Ok. Por eso, esa es mi duda, porque usted dice que vamos a usar las dos y eso quiero saber. A ver, la guía Fujilando lo que tiene, algunos ejercicios son medios rebuscados, pero no, o sea, si llega a haber inconvenientes, lo que te digo, nos juntaremos y lo haremos entre todos. Perfecto, profe. O sea, Muchas gracias. en ese sentido no va a haber problema. Cuando haya duda la vamos a despejar. ¿Tá? Y lo que digo, lo que tiene por ahí la guía Fujilando es un poquito no rebuscada, sino que hay algunos ejercicios que son un poquito más rebuscados, después hay otros que son normales o del estilo de Alejandro, por así decirlo. Bueno, dijimos lo del promedio, o sea que se promociona con 8, nota no inferior a 7. La fecha de examen está.
Lo que es material, dijimos que toda la filmina o todo lo que mostremos en clase va a ser subido al aula virtual. Hay dos libros, está el Montgomery y el Waypool, que son los dos que se pueden utilizar. Lo que se toma habitualmente, lo que se viene dando en clase, lo que está en el PDF. En algún momento le voy a decir, che, fíjense en determinado libro esto, para ahondar un poquito más. Lo que tienen que tener en cuenta es que el año pasado, no por el tema de que era mi primer año, que arrancamos 3 clases retrasados, o sea, estábamos con el tiempo justo. No se pudo llegar a tomar teórico. Este año, aprovechando el Moodle, y que ya arrancamos en tiempo y forma, va a haber teórico. O sea, se los confirmo ya, vamos a tomar teórico. Sí, yo uso la vieja escala de, cuando yo subo las notas, el 4 para mí aprueba. Si bien hoy en día el 4 no estarías aprobando, yo después el 4S lo paso a 6, que es la nota mínima, pero la única diferencia radica ahora es la promoción, que es con 8. Lo que digo, cuando... no, es que el logaritmo no, yo lo que hago muchas veces voy viendo cómo viene el desempeño de todos ustedes y ahí en función de eso ajusto o aprieto más las tuercas. Si veo que si hubo gente que pudo resolver un ejercicio, bueno, se levanta un poquito más la vara, y si se toma un ejercicio que es imposible, no vas a dejar a todo el mundo afuera, por lo cual se baja. Cuando vean, lo que les digo, cuando vean que yo subo los parciales, recuerden que el 4 está aprobado, pero después ese 4, cuando lo suba al acta, pasa a 6, ¿está? Después, lo del Moodle ya se lo dije, la guía Livinov también. Bueno, lo de la filming ya se los comenté, va a entrar teórico ahora, porque de hecho ya estoy construyendo el banco de preguntas que va a ser usado en los parciales, así que va a haber teórico sí o sí. ¿Cuánto es un 8? A ver, lo que te decía, habitualmente un 8 es un 70, un 80% del examen bien. Pero ese 70 u 80, si vos ves que la media de la población, más de la media de la población pudo con el ejercicio, bueno, la promoción o el premio se los vas a dar a los mejores, a los que mejor desempeño tuvieron o más precisión en el resultado obtuvieron. ¿Está? ¿Se entiende eso? Porque por ahí me ha pasado cuando rendí IRQ, Ingeniería de Reacciones Químicas, se tomó un ejercicio que se resolvió en 7 horas. ¿Está? Si el profesor hubiera ido a buscar el número preciso, seguramente no hubiera probado nadie. Yo en ese parcial en ese final me saqué un 8, no obtuve el número puntual, pero desarrollé todo perfecto, llegué hasta el último, solo me faltó modificar el rango en el software que usamos para resolverlo, que es MATCAD. Entonces, bueno, por eso muchas veces, de acuerdo a cómo se plantea el examen, lo que vos chusmeas a grosso modo cuando empezás a corregir, bueno, así, bueno, estuvo muy difícil, corrijo, bajo un poquito la vara, no estuvo tan difícil, bueno, la promoción se lo voy a dar a la gente que realmente hizo un esfuerzo y que lo merece. La modalidad de los parciales, como les comentaba, el año pasado yo subí una lista de distribución donde a cada persona se le asignaba una fila. Este año va a ser por Moodle. Entonces, a través de banco de preguntas y ejercicios que vaya subiendo, podés hacer que aleatoriamente se le asigne a distintos alumnos cierta cantidad de preguntas y ejercicios. Entonces, ahí tenemos variedad, o sea, no se acota a 5 filas, ¿se entiende? ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿le puedo preguntar algo de mi Sí, condición? decime. Yo soy alumno regular suyo del año pasado
pero no rendí el final por una cuestión de que no me sentía tan confiado, digamos. Si yo rindo el final ahora, en mitad de año, ¿entrarían las nuevas unidades que se toman o entra hasta donde vi con usted? Mira, el problema que también, por eso me junto el miércoles con Alejandro, que estoy tratando de resolver, es el tema de los finales. Hay muchos chicos que promocionaron y que por ahí fugilando no le ponen la nota. Entonces, todo este tipo de pormenores los voy a resolver el miércoles. Probablemente en tu caso se te tome hasta la unidad 5 porque no has visto o no te di yo las 9 unidades. Si la rendí en junio, sí, probablemente vea tu condición del año anterior y ahí, bueno, eso sí, esto a vos te voy a tomar estas 5 unidades. Pero lo que te digo, esto es a resolverse el miércoles porque lo que quiero tratar de ver es de tomar el final yo a mis alumnos. ¿Se entiende? Perfecto. Y una consulta, creo que vimos hasta las 7 en realidad, o 6, pero si yo apruebo el final este, ¿cómo quedo ahora, digamos, en este curso? No lo tendría que hacer más, digamos. No, vos, o sea, vos estás en el regular. Por secretaria académica, ¿cuál es tu condición? Alumno regular. Si lo probas, no. Ah, bien. Pero lo Pero mismo, lo que te digo, me o sea, conviene hacer el parcial y rendirlo, porque si desapruebo es como que también voy a desaprobar el parcial y los no sé si me parciales explico. Claro. te ahorrarías el final. Y si que no probás, no te cambia la condición. No puedo quedar libre, digamos, si desapruebo. Y no porque, a ver, por secretaria académica yo no te puedo modificar la nota. Tu nota y condición ya quedó cerrada. Bien. ¿Se Ah, entiende? bien, bien. Bueno, Eh, lo que sí, lo que te digo, voy a ir a ver tus notas del año pasado, a la hora sí, del sí. final, ¿no? Bueno, perfecto. Gracias. Eh, ¿Qué otra cosa que Profe, ¿cómo le va? Le hago una consulta. Sí, te escucho. Entré un poquito tarde y no escuché si usted ha respondido la pregunta. ¿Este ID y clave que nos dio para el Zoom de la clase de hoy va a ser para todas las clases o va a cambiar por semana? No, eso, semanalmente yo voy modificando ese enlace y un rato antes de la clase se lo voy subiendo. Bárbaro, gracias. Yo habitualmente la clase, el horario creo que es 13:15, siempre arranco un minutito más tarde, 13:30, una cosa así. Primero por una cuestión laboral mía y también para que todo se acomode en el sentido, es muy mediodía por así decirlo, así bueno. Otra cosa es que va a haber clases que van a ser grabadas, creo que lo comenté hace un ratito, pero eh, por si no lo dije, no lo recuerdo. Va a haber clases que van a ser grabadas, por ejemplo yo anoche, como les decía, estuve con la gente civil, va a haber clases en vivo y algunas clases grabadas. Como si le dije esto, va a haber instancias para juntarnos en otro momento. Eh, para consultas, para lo que fuera. Ustedes me escriben por mail, che, no entiendo esto, listo. Hacemos un Zoom rápido, nos juntamos y despejamos dudas. ¿Está? O sea, la predisposición para la colaboración con ustedes está. A ver, un segundito. Y profe, ¿cómo vas a subir las clases o cómo va a ser eso? Las clases, eso, yo el año pasado, lo dejo para que lo piensen ustedes un poquito. Lo que hacía, habían creado un grupo de Drive, o sea, una persona, y yo ahí le iba cargando todas las clases grabadas. Ahora tengo la opción de, esa es una, el aula virtual o ver a través de YouTube de subirle todo este material. Ya vamos a ver cómo lo hacemos y cuál es la mejor forma. Por ahora voy a ver si puedo habilitar el subir estos archivos grabados al aula virtual. Profe, ¿va a haber aula virtual o sea, cómo es el nombre del aula virtual y nosotros nos vamos a tener que matricular o usted nos va a matricular? Lo que están todos matriculados, hay 200 matriculados. Si a alguien le falta, me escribe. Ahí le paso el mail. Ah, bien, gracias.
Ese es mi mail de la UNC mío. También doy clase ahí, me pueden mandar ahí y vemos de qué le falte, vemos la condición y si lo matriculo. ¿Qué otra cosa? Que me estoy olvidando. El teórico lo dijimos, la filmina el material, sobre todo esta primera parte, que es una parte de lo que vamos a ver hoy que es bastante teórica, está basado en el teórico de Fujilando, ¿tá? No es igual a lo que teníamos el año pasado, no es igual, gran parte de lo que vimos el año pasado está acá en el PowerPoint que vamos a ver en breve. Pero tengan en cuenta que, como ya fue mi primer año, yo ya empiezo a modificar, empezás a pulir sobre lo que tenés, ¿tá? Entonces por ahí van a encontrar que el PowerPoint de este año ya tiene 1 o 2 filminas más, y así. Pero el material base o donde se parte es el teórico de Fujilando. Vamos a ver, como les decía, el miércoles yo me junto con Alejandro y seguramente ahí me va a contar toda su experiencia y me va a aportar cosas que seguramente se van a ver reflejados en el teórico, pues seguramente los teóricos que yo tengo en base al teórico de Fujilando voy a modificar algunas partes. Por eso se lo voy a ir subiendo un rato antes de la clase. Trabajos prácticos el año pasado hubo, sobre todo esta primera parte que habla todo sobre estadística, que es bastante sencilla, así que probablemente haya algún práctico dando vuelta por ahí. ¿Alguna otra duda? Profe, una pregunta. Sí. ¿Nos recomendás tener un cuadernillo para práctico y otro para el teórico o todo en el mismo? El teórico fundamentalmente es de Fujilando, que van a ver lo que yo le voy subiendo semana a semana, que son las filminas, por así decirlo. La filmina hasta el momento se había basado en el teórico de Fujilando. ¿Cuál es el tema? Yo, cuando ahora me junte con Alejandro, seguramente ese teórico ya lo tengo todo armado. Van a ir apareciendo filminas nuevas en base a lo que me aporte Alejandro o Garibaldi. ¿Se entiende? Pero hasta ahora el material central o el material guía teórica es de Fujilando. Pero, profe, ¿los exámenes van a ser teóricos prácticos o vamos a tener un examen teórico y un examen Teórico práctico? práctico. Todo en Ah, el ok, mismo. ok. Los prácticos el año pasado fueron individuales, así que van a ser de la misma forma. En cuanto a la Profe, asistencia, sí. disculpe, una pregunta. Yo tengo apunte del profesor Garibaldi. ¿Me podrá servir o no? Sí, o sea, todavía no lo ojeé, no lo vi al de Garibaldi, de hecho voy a entrar en contacto con él cuando lo vea Alejandro el miércoles, y ahí te voy a dar más precisiones en relación a eso. En la próxima clase consúltamelo y te voy a decir. Igualmente todo el libro suma y algo aporta. Ok, otra preguntita. Sí. ¿Las clases son teórica y práctica o hay una clase que va a ser práctica y otra teórica? No, como la di el año pasado, yo voy dando teórico y vamos metiendo el práctico en el medio, como para... Ah, ok. Hay mucho que por ahí te vas en el desarrollo matemático y si por ahí le metes un ejercicio por atrás, termina cerrando el tema o quedando un poquito más claro. La parte teórica en el parcial va a ser, mi idea es que sea 2 ejercicios, 3 o 4 múltiples choice y 2 preguntas de desarrollar. Eso es lo que yo tengo en mente hasta ahora. No quiere decir que de acá al primer parcial no vaya a cambiar, que diga, bueno, saco el múltiple choice, tomo 5 preguntas teóricas y 3 ejercicios o 4 ejercicios. ¿Está? ¿Alguna otra pregunta, gente, que se les ocurra?
Bueno, lo que voy a hacer ahora, denme unos minutitos, así les subo el PowerPoint que vamos a ver ahora y ahí arrancamos a ver el primer tema y la introducción de la materia, por así decirlo. Denme un segundito. Profe, esta clase no va a grabar. Sí, esta clase la voy a grabar. Lo otro me habían preguntado era el tema asistencia. Asistencias, lo que hago muchas veces es ver un ratito de la grabación a los 15 minutos, porque de a rato voy pasando las pantallas, como están los nombres de todos ustedes, voy viendo quién estuvo y quién no. Perfecto. Y ahora sí, la clase. No te escuché del todo bien. ¿A dónde subiría la clase? El PowerPoint lo voy a subir al aula virtual ahora en 2 segundos. Así que dame un toque y lo subo. No, no, de la clase, de la clase grabada. Ah, el video, eso ya voy a ver si o por YouTube o si va a ser subido al aula virtual. Nunca probé subirlo al aula virtual. Eh, lo que quiero ver es cuánto es el peso con que soporta, o sea, de cuántos megas me deja subir. Perfecto, gracias. Bueno, ahí le subo eso, denme un segundito. Como recomendación, profe, yo creo que sería más factible un canal de YouTube y que lo ponga usted en privado y que nos envíe el link del video. Creo que sería Lo más más viable. factible. Dale. Claro, por el tema del peso en el Moodle, no, le voy a dejar subir. O sea, sube un video y va a tener que quitarlo para poder subir otro. Ok. Eso me habían comentado algo de eso, por eso justo había hecho el tema del peso de los videos. Pero bueno, si por ahí YouTube es un poquito más, o sea, se suben 400 horas de video por minuto en YouTube, así que lo podemos hacer por ahí. Si no, también lo que puede hacer, profe, es hacer un drive privado también donde nos pone un link y nosotros ahí podemos acceder a todos los videos que va subiendo. Total tiene 15 gigas para subir las clases y o apuntes. Bueno, dale, eso es otra alternativa. O sea, yo crear el drive y compartírselo a ustedes. Perfecto. Denme un segundito, gente, ahí les subo el PowerPoint y arrancamos.
Mira, estas empresas se manejan re lento. Empiezan tipo, no sé, eh, un plano en abril. Si sale todo bien, ponele que de acá a una semana te piden otros y así. Hasta que entras en contacto y tenés más confianza y te empiezan a pedir más plano. Como viene la mano en las telecomunicaciones y está difícil, porque no hay mucho laburo que hacer y eso. Lo de los planos eléctricos, una ganga es porque em, es solo relevamiento, no tienen que hacer nada. Bueno, ahí le Pero subí un por el material, ¿lo pudieron momento está ver? bueno. El tema es de que, bueno, nos tengan en cuenta. Sí, Sí, ya, profe. ya paré. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar con lo de hoy. Que es lo de hoy vamos a ver simplemente a modo de una pequeña introducción. Si bien hay algunos conceptos que son bastante sencillos o pagos, por así decirlo, pero mantener cierta claridad en relación a estos allanan el camino o te ayudan en lo que viene más adelante, sobre todo en la parte de distribución de probabilidades. Bueno, ahí estamos ya grabando y les voy a compartir la pantalla donde tengo el PowerPoint. Bueno, ahí estimo que están bien. Ahí está. Bueno, como dice ahí, este es un material extracto del apunte del teórico del ingeniero Fujilando, si bien va a ser ampliado por todo lo que vea el día miércoles con Garibaldi y Livino. El material de estudio, como dijimos, son los dispositivos que nosotros entregamos o vamos a mostrar acá y cualquier texto de estadística. Está el Montgomery y el Whirlpool para mí más fácil o más entendible o más ameno, como quieran llamarlo, el Whirlpool. ¿Está? Después se lo paso si quieren, los tengo los dos para que lo tengan como material. Para la resolución de estos ejercicios, sobre todo la parte si bien sirve para la parte estadística, también va a ser muy útil para la parte de distribución de probabilidad, porque ya van a ver que ayuda bastante a la hora de la utilización de tablas. A ver, denme un segundito que están preguntando algo. Sí, con las diapositivas sí alcanza, como les decía a todos. En el caso que yo quiera que amplíen algo, se los voy a mencionar. ¿Está? También a la hora de rendir el teórico, hay muchos conceptos que van a estar hablados. De hecho, vamos a lo que es población y muestra, por ejemplo, que vamos a ver en breve. Hay muchas preguntas que a lo mejor van a ser de lógica, ¿se entiende? Que si tienen en el concepto, usando la lógica, van a poder sacarlo fácilmente. Entonces, bueno, acá tenemos las unidades y vamos a arrancar por esto que es la metodología estadística. ¿Alguien me puede decir al margen de lo que dice ahí cuál es la diferencia entre probabilidad y estadística? ¿Y cuándo nosotros usamos la probabilidad en el día a día y cuándo usamos la estadística? Cuando es Sobre todo, probable, por ejemplo, de que llueva y cuando te dan la estadística de cuánto llovió es algo que ya sucedió. perfecto. O sea, la probabilidad, nosotros permanentemente estamos en contacto con la probabilidad. De hecho, salimos a hacer cualquier cosa afuera y lo primero que vemos es, che, ¿cuánto es la probabilidad de que llueva? Y por otro lado, la estadística, como decía el compañero, es cuando ya ocurrió algo o cuando ya tenemos datos fehacientes, podemos tener cierta estadística en relación
a un fenómeno, ¿está? Pero como dice un poquito acá, denme un segundo, que veo el chat porque me están preguntando algo. ¿Por qué no mejora? Bueno, perfecto. Lo único que quería comentar en relación a esto es que lo que dice ahí que la probabilidad propone modelos para los fenómenos aleatorios, lo que se pueden predecir con certeza y estudia sus consecuencias lógicas. ¿En qué sentido esto? Por ejemplo, el observatorio meteorológico propone modelos que está sujeto a cierta cantidad de variables como el tiempo, la hidrología de la zona, la geología. Son varios fenómenos, varias variables que ayudan a generar un modelo para estos fenómenos aleatorios. En este caso, las precipitaciones. Y la estadística ofrece estos métodos y técnicas que permiten entender los datos a partir de los modelos. Y un lugar donde la estadística está muy utilizada, al margen de esto que decimos la probabilidad que nosotros lo usamos día a día, la estadística está muy utilizada en muchos ámbitos de la vida, por ejemplo en las fábricas, por ejemplo en los deportes. De hecho, lo que es la parte estadística en la NBA, en el fútbol, se utiliza mucho, o sea, se estudia tanto cómo un jugador tira de cierta posición, cuál es su estadística, y con esa estadística cómo mejorar y hacer que el jugador rinda más. ¿Tá? Entonces permanentemente estamos con estadística en todos lados. Una cosa que les quería comentar, van a ver que yo utilizo muchos ejemplos de mis antiguos trabajos, o de mi trabajo actual. Yo trabajo en Porta Hermanos, estuve trabajando para Fiat hasta diciembre, y principalmente, como todavía estoy medio nuevo en Porta, probablemente los ejemplos que dé salgan de Fiat. Entonces, como dice acá, totalmente, o sea, compra-venta de acciones. De hecho, fíjense que las grandes empresas manejan estadística no solo de producción, sino a nivel financiero para decidir o no el desarrollo de una línea de producto nueva o una unidad de negocio nueva. O sea, están permanentemente en contactos con todo eso. Un poquito más adelante van a ver, yo ahí les voy a mostrar cómo Fiat tiene lo que es la recopilación de datos y estadística, tiene todo un departamento, todo un área que te ayuda a tomar decisiones o te marca el norte a la hora de trabajar. O sea, ya vamos a ver en esto que estamos charlando, cómo la importancia de los datos y cómo te marca para ahorrar plata. O sea, si todo termina apuntando a un tema de costo, pero cómo la importancia de los datos y cómo una mala recopilación de datos o algún error te puede llevar a cometer errores. Entonces, volvamos un segundo a esto que estamos hablando acá, antes de irnos muy lejos. También dice, estos dos conceptos me gustaron porque los leí en un paper hace unos días. Dice, de esta manera el cálculo de las probabilidades es una teoría matemática y la estadística es una ciencia aplicada donde hay que dar un contenido concreto a la noción de probabilidad. ¿Tá? Esto, cuando veamos la parte de distribución de probabilidad, van a ver que cierra. Yo seguramente cuando estemos por aquellas instancias les voy a decir, recuerdan aquello que yo dije, lo voy a traer y se lo voy a mostrar, o lo voy a pegar directamente en la filmina, para que vean esta frase como ya avanzada la materia permite encontrar este vínculo entre la probabilidad y la estadística. O sea, por algo la materia tiene estos nombres y por algo van tan de la mano. Lo que a priori parecen, no parecen, o sea, son dos cosas que
muestran dos cosas distintas, pero cómo existe cierto vínculo entre ellas para darle hasta el nombre a la materia. Y lo otro que dice que la probabilidad estadística son dos campos distintos, aunque relacionados entre sí. En la matemática se dice a veces que la probabilidad es el vehículo de la estadística. De no ser por las leyes de probabilidad, no existirían las leyes estadísticas. Esto que decimos acá, como yo les digo, cuando veamos la última parte de la materia va a quedar reflejado y se va a entender el porqué de estos dos párrafos. A grosso modo, acá tengo un ejemplito que encontré para lo que es la parte de probabilidad y la parte estadística, que dice, en la caja probabilidad, o sea, nosotros tenemos una caja que se llama probabilidad, hay 10 fichas, donde hay 5 rojas, 3 verdes y 2 amarillas. En el terreno de la probabilidad, lo que vamos a buscar responder es, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que si yo saco una ficha de esa caja, sea roja. ¿Está? O sea, cuál es la probabilidad de que un evento determinado ocurriera. Y por otro lado, dentro de la otra caja que tenemos al lado, que la cual se llama estadística, vamos a necesitar extraer una muestra de ella para hacer conjeturas sobre qué existe en ella. ¿Se entiende? Es un poquito la diferencia, así en un ejemplo trivial, por así decirlo, entre una y otra. La probabilidad estudia la oportunidad de que algo ocurra cuando se conocen estas posibilidades, o sea, estas posibilidades serían 5 bolas rojas, 3 verdes y 2 amarillas, mientras la estadística nos va a preguntar cuáles son esas posibilidades a partir de los resultados que nosotros obtengamos de una muestra. Sí, hay algo parecido, estimado. Nada más que en un casino, si te ven, te pueden llegar a sacar. Entonces, ahora vamos a abordar la primera parte que habla más de la parte estadística, al margen de este paralelismo de esta comparación que hicimos entre una y otra. Vamos a ver qué se entiende por estadística o qué es la estadística o para qué nos sirve. ¿Qué se entiende por estadística? Como dice ahí, es cierta información numérica que manejamos desde algo tan sencillo como el salario promedio de los egresados de la carrera de Ingeniería Electrónica, o el porcentaje de estudiantes que trabaja en relación de dependencia, o el porcentaje de estudiantes que se recibe de todo el parque de estudiantes que tiene la universidad, lo que fuere. O sea, tenemos estadística, como dijimos, en muchos lados. Y por otro lado, la estadística es la ciencia de recolectar, organizar, presentar, analizar e interpretar ciertos datos o datos que nosotros necesitemos y que nos van a ayudar a una toma de decisiones más efectiva, más adecuada. ¿Tá? Entonces, estos son los dos significados que tenemos grosso modo de qué es la estadística. Y la otra pregunta que nos hacemos es, ¿por qué estudiar estadística? Primero porque encontramos, como dice ahí, permanentemente datos estadísticos por todos lados, no solo en periódicos, revistas, sino hasta en informes internos de las empresas. Después nos ayuda, como dijimos recién, nos facilita la toma de decisiones en la cotidianidad que nosotros manejamos. Ahí el ejemplo que da es en la compañía de seguros, están permanentemente observando estos datos estadísticos para fijar las primas de los seguros. Y por otro lado, a entender cierta toma de decisiones, que si bien está vinculada al primer inciso, a través del análisis de estos datos que nosotros vamos a obtener. ¿Cómo organizar un estudio? Si bien son etapas sencillas, de acuerdo a donde les toque trabajar, desde mi experiencia en Fiat, yo en su momento hice un DOE, un diseño de experimento, para lo cual, si bien parece algo tan simple organizar un estudio, créanme que estas etapas como definir el problema, planificar la recolección de datos, recolectar y analizar estos datos y extraer conclusiones, es muy importante para no estar desvolado, por así decirlo, de andar de acá para allá. Si
En el caso, en el DOE que yo tuve que hacer en diseño de experimentos, ya un poquito más adelante vamos a ver, fue hacer un DOE para eliminar un defecto que tenía la carrocería, que es lo que nosotros llamamos un escurrido de cataforesis. ¿Tá? Ese escurrido se podía eliminar. Lo que teníamos que analizar nosotros eran 4 o 5 variables, ver la correlación entre ellas o cómo se vinculaban y qué tocar en el proceso para evitar ese chorreado, mantener ciertas condiciones de calidad como cierto espesor de cataforesis y bajar los costos. ¿Tá? Para el que no sepa lo que es la cataforesis, es la primera capa de pintura que se le da a la carrocería, que es la pintura anticorrosiva. Es una cuba de pintura donde la pintura llega a todos lados, de esa manera se evita que la chapa se corroa o se pique, por así decirlo. ¿Tá? Pero, volviendo acá al cómo organizar un estudio, esta parte de definir precisamente cuál es el problema y planificar todas las otras etapas es muy importante. Continuemos con cómo podemos nosotros clasificar. Hola, ¿qué tal? A la estadística. Nosotros tenemos dos clasificaciones de estadísticas. Tenemos una que es la estadística descriptiva. Corresponde con la metodología utilizada para describir un conjunto de datos a través de métodos numéricos o gráficos. Ahí me da, por ejemplo, la evolución de la venta de una empresa en un cierto periodo de tiempo, pero yo también podría hacer estadística descriptiva en el curso este que estamos dando ahora. Si yo estuviera en clase y decir, bueno, vamos a medir cuál es la estatura del curso del 2R1 de Ingeniería Electrónica y podría sacar un promedio. Ahí estaría haciendo estadística descriptiva, estaría describiendo la altura que tiene el curso. ¿Se entiende qué es la estadística descriptiva? Puede ser la altura, puede ser, no sé, el peso, lo que fuere. Pero estoy haciendo estadística descriptiva. Por otro lado, dentro de esta clasificación, vamos a tener lo que es inferencia estadística. ¿Qué es la inferencia estadística? ¿A alguien se le ocurre? Podría ser, profe, a ver, yo entiendo, por estadística descriptiva usted pone el ejemplo del curso. Y la inferencia estadística podría ser, por ejemplo, tomando una muestra de la altura de cierto sector de la facultad, ver cuánto miden todos o... Perfecto, estimado. La inferencia estadística permite hacer, como dice ahí, generalizaciones con respecto a la población en base a la información proporcionada por una muestra aleatoria. ¿Qué vamos a decir con esto? Por ejemplo, nosotros, si tuviéramos una población demasiado grande, por ejemplo, voy a medir la altura de los 45 millones de habitantes. ¿Tá? ¿Es viable eso? ¿Se puede? Yo creo que sí, se puede a través de un censo, podríamos ir casa por casa, medir a cada una de las personas. ¿Cuál es el inconveniente? La cantidad de recursos que yo voy a necesitar y la cantidad de tiempo que me va a llevar. ¿Tá? Entonces es medio complicado. Para lo cual voy a poder sacar una muestra y a través de la inferencia estadística hacer generalizaciones en relación a la altura, en relación a la población. ¿Se entiende? Lo que sí vamos a tener que tener en cuenta es que esta muestra aleatoria tiene que ser representativa de la población. ¿En qué sentido? Imagínense si nosotros supiéramos que en Buenos Aires la mayoría de la población tienen tendencia a ser más bajos que el resto del país. ¿Se entiende? Y que en Jujuy o en el norte el promedio de altura es de 2 metros. ¿Tá? Son ejemplos, o sea, son ejemplos para este ejemplo en sí. Si yo quisiera tomar una muestra para hacer esta generalización en relación a la población, yo no podría tomar 10 personas de Jujuy, 10 personas de Buenos Aires, 10 personas de Córdoba. Mi muestra en este caso no estaría siendo representativa. Ustedes piensen que en Buenos Aires vive el 70% de la población. Entonces mi muestreo debería ser, yo tomo 100 personas en Buenos Aires, 3 en Jujuy, 10 en Córdoba
y así sucesivamente en relación a la cantidad de población que tenga cada una de las ciudades. ¿Se entiende el concepto? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Porque si no, imagínense si yo tomara 10 de cada uno y los jujeños o los mendocinos, lo que fueren, que tienen un promedio de altura de 2,10 metros, y harían que el promedio de la población argentina esté distorsionado, porque la población mendocina, jujeño, cordobesa es mínima en relación a la cantidad de gente que vive en Buenos Aires. Básicamente, ese sería el ejemplo o la idea por ahí que hay que tener en cuenta, y cuando nosotros hablamos que la muestra sea representativa en sí. Entonces, otro concepto que es muy importante y que nos va a ayudar de cara al futuro, sobre todo cuando veamos la... Deme un segundito. Sí, igual el cálculo de inflación y todo ese tipo de variables económicas tiene tiene un análisis variable un poquito más grande que van de la mano, por así decirlo, que por ahora exceden a este curso. Vamos de vuelta con estos conceptos que estamos buscando precisar. Después, por otro lado, nosotros estuvimos charlando recién de lo que es en sí la clasificación de estadística. Mencionamos dos palabras importantes, una era población y la otra era muestra. Y nosotros vamos a decir que población va a ser el conjunto de elementos o individuos de interés sobre el cual se quiere realizar un estudio, y que vamos a tener dos clasificaciones de población. Una que dice que es finita y la otra que dice que es infinita. Por ejemplo, el total de empresas es una cierta rama de actividad. Por ejemplo, el total de empresas del rango alimenticio como exporta. ¿Cómo es en ese caso? Es una población finita porque en cierta forma la cantidad de empresas que va a haber en Córdoba que vincula al sector alimenticio, nosotros las podríamos contar y es un número determinado. Y por otro lado podemos tener una población que sea infinita, como por ejemplo la cantidad de agua contenida en el dique San Roque, si bien nosotros sabemos que tiene ciertos metros cúbicos, pero si quisiéramos contar en cierta forma la cantidad de moléculas de agua que hay en ese cierto dique, y por ahí tendríamos que tener una cantidad de recursos infinitos también, o una cantidad de personas infinita para poder hacer este raconto. ¿Está? Entonces por ahí esto marca un poquito la diferencia entre lo que es una población finita y una población infinita. ¿Está claro hasta ahora? Sí, profe. ¿Por qué es interesante esto que hablamos? ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo quiero decir, yo voy a calcular la estatura del curso 2R1 de Ingeniería Electrónica de la UTN. ¿Me haría falta sacar una muestra? No. No, porque mi población es finita, está acotada y consta de 100 personas, la cual yo la podría medir tranquilamente. Por el contrario, si yo quisiera sacar la cantidad de un contaminante que hay en el agua del dique San Roque, y probablemente si yo intentara cuantificar, o sea, contar cada una de esas moléculas contaminantes, y me llevaría un tiempo importante. Por otro lado, yo podría sacar una muestra, una en cada punta del dique San Roque o en distintos puntos que yo determine que sea representativo, y a partir de eso hacer cálculos para poder calcular cierto parámetro a través de esa muestra. ¿Está? Entonces es un poquito la diferencia entre población finita e infinita. Entonces, otro concepto muy importante y del cual le habíamos hablado era lo que es datos y la importancia de los datos.
Como dice ahí, es toda información que va a ser sometida a cierto análisis que tiene que tener la particularidad de poder ser comparada, analizada, interpretada, por lo cual vamos a decir que los datos estadísticos presentan cierta relación significativa. O sea, cuando nosotros hacemos una toma de datos, existe cierta relación entre ellos. Y la fuente de los datos puede ser primario, que son los propios datos que recopila cada uno al resolver el determinado problema particular. De hecho, esto que le comentaba de este estudio, de este diseño de experimento que hicimos, los datos los fui recopilando yo. Y como dice ahí, investigación mediante una encuesta, un experimento u observacional. En mi caso, yo iba manipulando la variable y observaba permanentemente cuál era el resultado que iba obteniendo. Y por otro lado, datos secundarios, que son aquellos que han sido reunidos y publicados por otras instituciones y que nosotros tenemos disponibles. En este caso yo ahí digo, bueno, de cierto organismo público, tales como el INDEC, el Banco Central, la AFIP, pero también existe en grandes corporaciones datos de distintas plantas que están a la mano. Nosotros cuando yo trabajé en FIA, que nosotros nos comparamos permanentemente con Brasil, nosotros permanentemente comparamos anomalías, cuántas anomalías cada 100 carrocerías teníamos. Entonces comparamos las 3 plantas del grupo Fiat y a partir de ahí va sacando toda esta estadística, todos estos indicadores y se van trazando objetivos. ¿Tá? Entonces, como les digo, los datos o los podés generar vos o los podés encontrar en otros lados, no solo en el ámbito público pasa esto, sino también en el ámbito privado. Profe. Sí. Entonces, la población, o sea, el concepto que vimos anterior, vendría a ser un dato también. A partir de la población vos podés obtener datos. Por ejemplo, lo que te decía, si vos que querés calcular el promedio de altura de todos ustedes, ¿tá? Yo puedo sacar directamente de la población, porque en este caso son 100 personas, el dato de cada uno de ustedes, o sea, la altura de cada uno de ustedes, sumarla, dividirla por la cantidad y obtener el promedio. ¿Se entiende? Ah, bien, bien, bien. Pero no podría ser lo mismo en el caso del agua del dique San Roque, porque es monstruosa la cantidad de agua que tiene. Lo que me convendría es tomar muestras en cada uno de distintos puntos que yo trace y a partir de esa muestra calcular el promedio global que habría en todo el lago. ¿Se entiende la diferencia? Sí, pero o sea que la muestra no vendría a ser un dato, ¿o sí? La muestra sí nos da datos. Ah, bien. ¿Tá? Porque, por ejemplo, el dique San Roque al ser tan grande, vos vas a obtener muestras y vos vas a decir, bueno, esta muestra me dio una concentración de contaminante de 10, esta otra me dio de 8, esta otra me dio de 12, aquella me dio de 7. Entonces vos a partir de esa muestra que te van a ir dando datos, te van arrojando datos, vos podés calcular la concentración promedio de determinado contaminante en todo el volumen de agua del dique. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí. Entonces, esto que le quería mostrar rápidamente, fíjense en lo que es datos, el nivel de detalle que se maneja en las empresas. Esto era cuando yo estaba en Fiat. Fíjense, antes había, o sea, se arrancó con, este es el Power BI, muchos lo deben conocer. Fíjense cómo el nivel, lo que le decía, la obtención de datos y de cierta estadística te permite focalizarte y apuntar a resolver ciertas anomalías. Fíjense cómo el detalle, por ejemplo, en el gráfico de arriba dice vano puerta posterior impureza y te dice el cuadrante, o sea, la puerta posterior la divide en 4 y te dice en qué cuadrante está la anomalía. ¿Está? Para que directamente vayamos a buscar la solución o la anomalía
directamente enfocada. Entonces no perdés tiempo y no perdés recursos que termina reflejándose en plata y te ayuda a direccionarte o a marcarte el norte. Y por ejemplo acá, esta era mi UTE, fíjense los defectos del catafores y donde la que yo manejaba, como me decían, puerta lateral posterior, derecha, esto era interno cuadrante tanto, interno cuadrante cual otro. Fíjense en este caso, yo tenía una marcada anomalía en la puerta lateral de atrás derecha. ¿Se entiende? O sea, del lado del acompañante, la puerta posterior. Ahí era donde yo tenía mis mayores anomalías y tenía que resolverlo. Lo que sí, fíjense, tenía 0,54 defectos cada 100. O sea, dentro de todo, tenía mis anomalías, pero estamos entre todo no tan mal. Por otro lado, el proceso de generación de estos datos puede llevarse a cabo, como decíamos, por distintas fórmulas o mecanismos. Dame un segundo. Claro, todos estos datos, fíjense que eran casos cada 100. Es la forma que vos tenés de referenciar a algo, a un, no patrón, pero a referenciarte para poder igualar a todas las UTEs, ¿se entiende? A todas las distintas áreas. Entonces, casos cada 100 es una forma de igualar y que todos tengan una misma referencia, ¿está? Entonces, la forma de generación de datos, tenemos el censo, donde, como le dijimos recién, que el proceso para estudiar cierta característica de todos los elementos o individuos de cierta población. El censo que hace un gobierno. Por otro lado, tenemos una muestra que, como dijimos, consigue estudiar una característica de una cierta población, tomando en consideración una parte representativa de la misma, a través de la denominada técnica de muestreo. De tal modo que las conclusiones que nosotros vamos a sacar de esta muestra que sacamos se pueden generalizar al resto de los elementos de la población, o lo que nosotros llamamos la inferencia estadística. ¿Cuál es la particularidad de esto o qué hay que tener en cuenta? ¿Cuándo nosotros vamos a sacar una muestra? Recién nosotros dijimos cuando las poblaciones eran infinitas, si nosotros queremos cuantificar o contabilizar la cantidad de un contaminante en el dique San Roque, como dijimos, la cantidad de agua es monstruosa, no podíamos. Pero también hay otros casos, como por ejemplo los ensayos destructivos, que nosotros no podríamos hacer cierto ensayo, por ejemplo, de una probeta de hormigón que está sometida a fuerza, a ver cuánto resiste. Porque si yo ensayo todas las probetas, las voy a romper a todas, ¿tá? Y no las voy a poder vender. Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Bueno, yo tengo 1000 probetas o 1000 ladrillos, voy a ensayar 10, ¿tá? En función a esos 10 que voy a sacar, veo cuál es la resistencia, ¿tá? Entonces, la muestra también no solo se utiliza para poblaciones infinitas, sino cuando los ensayos son destructivos. ¿Se entendió cuál es el concepto? Por otro lado, en lo que es la generación de estos datos, como dice ahí, está el registro exhaustivo, que es la información estadística que nosotros vamos a obtener en un acto administrativo. Por ejemplo, cuando se quiere estudiar la procedencia de los alumnos o el número de nacimientos escritos, o todo ese tipo de estadística que donde por algún motivo tiene que quedar formalizado, por ejemplo, ustedes, el ingreso a la universidad. Entonces, el ingreso de la universidad, cada uno de ustedes está registrado y tiene que ser exhaustivo. No puede haber un NN en la universidad, ¿está? Y por otro lado, como dijimos recién, el diseño de experimento es cuando, o es el proceso que se presenta cuando el investigador genera sus propios datos, ¿está? En la medida de sus necesidades. ¿Por qué?
Como dice ahí, yo lo que hice fue combinar determinados valores de parámetros de catafórese para lograr, combinar ciertos valores determinados de ciertas variables para lograr un determinado valor de espesor de la misma con el menor costo posible y sin problema de calidad. ¿Tá? Entonces, a partir de eso yo empecé a generar mis propios datos. ¿Tá? Entonces, bueno, este es un poquito las 4 formas que nosotros tenemos, la forma de recolección o de generación de los datos. Esto resume un poquito. La recopilación de datos puede ser según la fuente o según la forma de recolección. Y por otro lado, continuando con esto de la unidad estadística, unidad de aclarar los conceptos, de clarificar un poco los conceptos, vamos a ver lo que es la unidad estadística o unidad elemental, que como dijimos es cada componente de una población estadística. Por ejemplo, si estuviéramos estudiando el modelo de auto de una cierta marca más vendido. O sea, cada auto de esta marca va a ser la unidad estadística, pero ¿qué precaución tendríamos que tener? Pensar si nuestra unidad estadística o unidad elemental está bien seleccionada. ¿En qué sentido? Yo podría decir que, bueno, la media de consumo de combustible de los autos de Fiat es de 3 litros, por ejemplo, cada 100 kilómetros. Es poco, 8 litros cada 100 kilómetros. Y por ahí mi unidad estadística o elemental no está del todo bien seleccionada. ¿En qué sentido? Piensen que ustedes tienen un auto, un móvil que tiene un motor 1000 y tienen hasta una Dodge Ram que tiene un motor de 5.2, creo, 5.5, 5.7. Entonces, si yo estoy diciendo que la media de consumo de los autos de Fiat es tanto, a lo mejor mi unidad estadística no está siendo del todo bien seleccionada. ¿Se entiende? Yo debería decir, bueno, el consumo de los autos de entrada de gama de Fiat es tanto. Bueno, ahí en todo caso elegiré como mi unidad estadística el móvil y el largo, por decirlo. ¿Tá? 2 vehículos con motores chicos. Y a partir de ahí podría decir, bueno, mi unidad elemental en este caso sí está mejor seleccionada. Un segundo, ¿eh? Tal cual, o sea, hay una diferencia entre un motor 5.7 y un motor 1000 como tiene el móvil. Y después tenemos la unidad de relevamiento, en donde vamos a decir que esta información va a ser recopilada o quién proporciona la misma. Por ejemplo, si queremos saber la producción diaria de una empresa, cuántos artículos fallados tenemos, bueno, existe un área de control calidad que es la que permanentemente te va dando el feedback de cómo van. O por ejemplo, en un censo de población, la unidad de relevamiento va a ser el OGA. ¿Tá? 2 conceptos que nos van a ayudar. En este caso, dice un ejemplito, nos dice que consideremos los siguientes casos, identifiquemos población, muestra y unidad estadística. Vamos con el caso 1 rápidamente, que dice la Unión Industrial de Córdoba durante el año 2017 realizó un estudio para analizar los distintos aspectos de la actividad industrial. Para ello, de la población de 2.000 industrias radicadas en la provincia, se toma una muestra aleatoria de 150 empresas. ¿Quién sería la población, quién sería la muestra y quién es la unidad estadística? La población, las 2.000 industrias y muestra las 150 empresas. Perfecto. ¿Y la unidad estadística? La industria de Córdoba. Perfecto. La Unión Industrial de Córdoba que hizo el estudio o el relevamiento, por así decirlo. ¿Está? Esto lo vamos a ver rápidamente. El estudio estadístico, según la intervención del investigador, puede ser observacionales o experimentales, y según el objetivo del estudio van a ser exploratorios o confirmatorios. Ya vamos a ver un ejemplito de retroproyectivo y prospectivo un poquito más adelante. Denme un segundito que quiero terminar medianamente porque ya son las 3:10. Pero ya les voy a dar un par de ejemplos de esto. Lo que quiero ver antes que nada es esto que tenemos acá. Las variables, que esto es un poquito más importante. Las variables
como dijimos, la unidad estadística de una determinada población que podemos estudiar, una o más características dadas por la o las variables. Es decir, que es la característica que nosotros vamos a abordar o estudiar. Por ejemplo, la variable que recién yo les comentaba seguramente es altura. ¿Tá? Yo la variable que estaba buscando estudiar recién era la altura del curso 2R1 que tenía una población de 100 personas. ¿Tá? Entonces vamos a decir que las variables se van a clasificar en cualitativas o cuantitativas. Las cualitativas se van a clasificar en escala nominal u ordinal, y las cuantitativas, o sea que es de contar, en discretas o continuas. Vamos a ver un ejemplito de cada uno de ellos. Las cualitativas es aquella donde la característica que nosotros estamos pretendiendo analizar tiene un atributo o una categoría, o sea, no es un valor numérico en sí. Por ejemplo, la profesión de los empleados de una determinada empresa. Y estas se clasifican, como dijimos recién, o cuando vimos en el cuadrito, en nominal u ordinal. Las nominales son las que no podemos establecer. Sí, te escucho. ¿Podría explicar de vuelta las cualitativas? Sí, las cualitativas son aquellas donde la característica que nosotros estamos analizando es un atributo o una categoría. ¿Tá? Las cualitativas, este atributo o categoría no es algo numérico, como si en las cuantitativas lo que vos estás estudiando o el objeto bajo estudio es un valor numérico. Ya después en las cuantitativas vamos a ver si son discretas o continuas, pero es un número. En el caso de estas, las cualitativas, la característica que nosotros estamos analizando es un atributo o una categoría. ¿Tá? Ahora vamos a ver a qué decimos atributo o categoría. En las nominales no es posible establecer una relación de magnitud entre los distintos atributos, ¿tá? En lo que puede estar expresada la variable. Por ejemplo, nacionalidad de las personas, ¿tá? Es una escala nominal porque tiene un nombre. Seremos argentino, brasilero, uruguayo, paraguayo, boliviano, peruano, lo que fuera. ¿Tá? Es un atributo, pero no puedo encontrar una relación que las vincule. En el caso de la escala ordinal, sí es posible establecer un orden de importancia entre estos distintos atributos en lo que puede estar expresada la variable. ¿En qué sentido? Por ejemplo, la opinión en determinada encuesta que te hace Cablevisión, vos la podés clasificar en excelente, muy bueno, bueno, regular o malo. ¿Tá? Vieron que por ahí te llamo Cablevisión. ¿Cómo usted catalogaría nuestro servicio en excelente, muy bueno, bueno, regular o malo? ¿Se entiende? ¿Se entiende más o menos cuál es el concepto entre uno y otro? Sí, sí, sí. Sí, profe, se entendió. Perfecto. Entonces, la escala ordinal nos permite encontrar cierta relación entre estas variables. En la escala nominal no existe esta relación entre las variables. Por otro lado, las cuantitativas, como dijimos recién, la característica que nosotros queremos analizar es numérica. ¿Tá? Según la forma de obtener el valor, esto es muy importante, la vamos a clasificar en discretas o en continuas. Las discretas es cuando el valor surge por un proceso de conteo, ¿tá? Asumiendo, por lo tanto, que son valores enteros. Por ejemplo, el número de empleados de una empresa o la cantidad de autos que llegan a un peaje en una cantidad de tiempo determinada. Todo eso son variables discretas porque yo por mediante conteo puedo llegar a un valor. Y las continuas, cuando el valor surge por un proceso de medición, siendo la diferencia entre un valor y otro un infinitésimo, asumiendo, por lo tanto, cualquier valor real. Por ejemplo, la altura de los empleados de una empresa, la longitud de un tornillo, el peso de una tuerca,
Todo eso son variables continuas, ¿está? ¿Se entiende la diferencia entre una y otra? La diferencia radica en el proceso, cómo nosotros obtenemos el valor, ya sea por conteo o por un proceso de medición. ¿Cuál es lo único que tenemos que tener en cuenta? Por ejemplo, si nosotros midiéramos, no sé, determinada longitud de un lote de hierros que quedó, pero como los hierros son miden 1 metro, el gerente me pidió que los mida, pero me dijo que no quiere con decimales, que me diga, bueno, esta barra mide 100 centímetros, esta otra mide 101, esta otra 102, ¿está? Nosotros podemos decir, bueno, es una variable discreta, porque no tiene decimales, porque me lo pidió el gerente, pero no, es una variable continua. ¿Por qué? Porque el proceso, o sea, el valor sale de un proceso de medición. Si bien a la hora de obtener los datos, estoy tomando números enteros a pedido de alguien, pero la variable sigue siendo continua porque el proceso de la obtención de los mismos surgió a través de un proceso de medición. Eso ténganlo en cuenta porque por ahí se presta confusión. La primera pregunta que se tienen que hacer cuando le digan qué variable es cómo lo obtuve el número. ¿Está? Continúo con esto. Bueno, esto, vamos a ver, son las 3. Voy a dejar la clase acá porque hasta acá vimos con la gente de civil. Así esta clase va a ser subida para los 2 cursos. Lo que le voy a dejar como tarea para la clase que viene es que pensemos en esta pequeña lista de 10 ítems, qué tipo de variables tenemos. ¿Está? Hasta acá llegó la clase de hoy. Lo primero que va a ver la clase que viene es esto, así que bueno, piénsenlo, vayan masticándolo por así decirlo y lo debatimos, ni bien arranquemos la clase que viene en 5 minutos. ¿Estamos, gente? Esto es todo por hoy y nos vemos el viernes que viene. Profe, Sí. ¿puede subir, va a subir la clase esta grabada? Sí, ya como dijimos recién, ya voy a ver por qué, si al ¿Por qué YouTube, medio? Drive, o por qué mecanismo, pero va a ser subido. Dale, muchas gracias. No, Estamos, profe. gente. Buen fin de Buen fin de, quédate. profe. Saludos, profe. Nos vemos, profe. Hasta luego, chicos. Luego.